Siguiendo con los comentarios de la ceremonia litúrgica, pues pensábamos comentar ahora el Jueves Santo. Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, día de la institución del sacerdocio, día también de comienzo de la pasión, día de la agonía en el huerto. Vamos a retroceder un poco para comprender bien los episodios de este día, primero con la parte histórica y después tratando de explicar qué es lo que la liturgia trata de representar en sus ceremonias. La parte histórica pues nos toca retroceder al día miércoles santo, en que los ancianos de los sacerdotes y los fariseos y el sumo pontífice habían hecho una asamblea extraordinaria, se habían reunido de un modo extraordinario para determinar qué es lo que iban a hacer con Jesús. Y decidieron pues que había que matarlo. Había que matarlo. Ya lo había dicho Caifás, conviene que muera un hombre y no que toda la nación perezca. Sin embargo, como no tenían mucha idea de cómo hacerlo, una cosa dejaron en claro. No tenemos que matarlo en el día de la fiesta, es decir, el día de la Pascua. Es decir, no tenemos que matarlo el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente. Y las turbas que lo aclamaron el Domingo de Ramos se nos pueden poner en contra, puede haber una revolución y nos va a salir mal el asunto. Entonces, no en el día de la fiesta. Y estaban pensando cómo hacerlo, que no tenían ni idea, y de repente aparece Judas, el traidor, que lo viene a traicionar, les viene a ofrecer, ¿qué me dais? Para que yo os ofrezca a Cristo. Y se alegraron muchísimo porque de repente de la nada uno de los 12 lo está traicionando. ¿Pero qué pasó? Pensábamos que lo amaban todos. Y ven ahí la ocasión y deciden, bueno, acuerdan en 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo normalmente. Y le piden que él busque una ocasión en que haya poca gente y que les avise de antemano para poder llevar sus hombres, sus soldados y apresarlo. Entonces tenía que ser una ocasión predecible en que Cristo estuviera con poca gente. Y eso nos va a explicar el modo de obrar de nuestro Señor después. Pero antes de pasar, entender un poco el alma de Judas. Judas también estaba imbuido de estos falsos ideales mesiánicos y si bien probablemente había seguido a Cristo en un primer momento con generosidad, con entrega, pronto la ambición, que era la pasión dominante de su alma, se había apoderado cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y él esperaba que pronto, cuando Cristo se manifestase, pues él tuviera una parte en su reino, de poder y de dinero también. Pero cada vez, cuanto más comprendía que Cristo no iba a ser ese tipo de Mesías, sino un reformador religioso, la misma procesión del Domingo de Ramos le había mostrado que Cristo sí se había proclamado como rey, como Mesías, y no había pasado nada, ahí había quedado todo. Que seguían igual de pobres que antes. Judas cansado, agotado de pasar pobreza entre los apóstoles, de vivir entre escaseces, decide pues conseguir dinero de otro modo, se cansa, se harta de esperar ese poder y esa riqueza que el Mesías le iba a otorgar en su reino. Entonces acude a traicionarlo. Entonces nuestro Señor, el día siguiente, día jueves, día en el cual los judíos preparaban las cosas necesarias para comer el cordero pascual, los apóstoles se le acercan y le dicen, Señor, ¿quieres que vayamos y preparemos para comer la Pascua? Sí, muy bien. Iréis, agarra a 2 de sus discípulos fieles, si no me equivoco, San Pedro y San Juan, y los manda a decir, entraréis a la ciudad de Jerusalén, y ahí sí encontraréis un hombre llevando un cántaro de agua. Seguid a ese hombre, fijaos en qué casa entra, y en cualquier casa en que entre, en la que sea que entre, pues ahí entrad y hablad al dueño de la casa, al padre de familia, y decidle, ¿dónde está el lugar que me tenéis preparado? El maestro dice, ¿no? ¿Dónde está el lugar que me tenéis preparado para celebrar mi Pascua? Mira que mi tiempo está cerca, el tiempo de la muerte. Como para ponerle presión, mira que voy a morir, esta es mi última Pascua.
préstame el lugar para ponerle pues la seriedad, la importancia del asunto. ¿Por qué nuestro Señor hace eso? Pues justamente piensen que Judas está buscando una oportunidad para traicionar a su maestro. Si sabe en dónde cenarán esta noche, en intimidad, Cristo y los 12 apóstoles, sin gente, sin turba, todos preocupados cada uno en su cordero pascual, sería la ocasión ideal para anunciarle a los sacerdotes dónde podían apresar a Jesús. Y Jesús no quiere que nadie le perturbe en esta su cena, en el momento que Él va a instituir el santo sacrificio de la misa, el santo sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio, que también va a instituir ahí. Cuando Cristo no quiere, nadie puede hacer nada contra Él. Y cuando Él quiera, cuando Él se deje, pues entonces ahí será la hora del poder de las tinieblas y de Satanás, y lo llevarán a la cruz, lo escupirán, lo flagelarán, lo coronarán de espinas y morirá. Pero solo porque Cristo quiere, si no, nadie sería capaz de matar a Dios. Entonces los apóstoles prepararon un cenáculo, una habitación en un segundo piso, adornada, hermosa. Realmente la generosidad del dueño de la casa se hizo ver, tanto en el cáliz que usó nuestro Señor para la última cena, que más bien era como una taza, pero de ónix, de una piedra semipreciosa, realmente caro, de lujo en la época, y los divanes que tendrían para comer, como dice el Evangelio, que comieron recostados. Pues bien, era un lugar digno del sacramento que Cristo pues iba a instituir, y el mismo Cristo se preocupó de conseguir un lugar digno. Cristo no celebró la Pascua, perdón la expresión, a los hippies. Podrían haber comido el Cordero Pascual en el pasto, como comerían generalmente. No, Cristo quiere para su sacramento, para su sacrificio y su sacerdocio, Él quiere un lugar digno. Por eso la Iglesia trata de hacer las ceremonias lo más esplendorosas posible. El mismo Cristo fue el que buscó eso. Entonces se hizo de tarde, la tarde del jueves, día 14 de Nisan, y entonces fueron los discípulos a este cenáculo a comer la Pascua. El rito de comer el Cordero Pascual, pues la cena pascual tenía distintas ceremonias. En primer lugar estaba lo que se llamaba la cena ritual, que se comía propiamente el Cordero Pascual. Cordero que era una figura muy hermosa de Cristo, quizás en otra charla se podría desarrollar un poco más. Cordero que debía comerse asado en cruz, a las llamas. No se podía hervir, no se podía guisar, tenía que ser asado y asado en cruz. No se podía quebrar ni uno solo de sus huesos. Debía comerse de pie, porque es el paso del Señor. Recuerden que los judíos comieron el Cordero Pascual para librarse del ángel exterminador. Ponían la sangre del Cordero Pascual en las puertas, en los dinteles de las puertas, y ahí el ángel, cuando veía marcada con sangre una casa, no entraba, sino que seguía de largo y mató a todos los primogénitos de los egipcios, de hombres y de animales. Era por tanto pues el día anterior a que el faraón los iba a dejar ir, viendo el terrible poder del Dios de los judíos, los iba a dejar ir. Entonces por eso la comían de pie, ceñidos los lomos, preparados para salir. Ceñidos los lomos, como cuando uno tiene sotana, cuando uno tiene un hábito, una túnica, para salir corriendo, para ir rápido, los viajeros pues suelen arremangarse la sotana y atarla con el cinturón de tal manera que puedan correr sin que la sotana, sin que el hábito, sin que la túnica se enriede con los pies. Por eso dice ceñidos los lomos, en actitud del que va a salir corriendo, preparados para irse. Pues nuestro Señor, al padre de familia le tocaba la explicación del rito del Cordero Pascual, y nuestro Señor hace, seguramente, pues el ritual lo cumple y explica también el simbolismo que ese Cordero Pascual tenía realmente pues en su vida y en su muerte. Como ese Cordero, Él habrá dicho, este Cordero soy yo, que voy a ser sacrificado por los pecados del mundo, que voy a librar no del ángel exterminador, sino
de la muerte eterna, de la exterminación eterna, por decir así. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, pues entonces ese es el que alcanza la vida eterna. Así pues, nuestro Señor explicaría una por una las partes del rito que nos hubiera encantado presenciar. Los evangelios son muy escasos en noticias con respecto a eso. Pero bien, entonces primero la cena ritual de pie. Terminada la cena ritual, en que no era abundante lo que se comía, sino más bien significativo, ceremonial, religioso, ahí se pasaba a la cena festiva. Entonces ahí se recostaban sobre divanes para comer al modo romano, como dice las palabras del Evangelio, habla de que se recostaron para comer. Pues justamente entonces ahí es donde se levanta una disputa, porque quién era al que le correspondía recostarse más cerca de nuestro Señor, los primeros puestos, los puestos de dignidad y de honor. Y se empiezan a pelear, ¿no? Que yo soy mayor, que no sé qué, Cristo. Los regaña, los reprende. ¿Y qué hace Cristo? Pues ellos se quieren poner en el primer lugar, Cristo se pone en el último lugar. Era costumbre oriental lavar los pies de los comensales antes de la cena. Que lo hiciera los servidores era lo normal, pero que lo hiciera el padre de familia era el mayor honor que se podría hacer, y era como una humillación, era decir, mis huéspedes valen más que yo, por eso yo tomo la posición del que lava los pies. Y Cristo hace eso. Se quita la túnica, se ciñe para poder moverse tranquilo, toma una jofain, un aguamanil llenos de agua y una toalla, y se acerca primero a San Pedro para lavarle los pies. Maestro, ¿qué haces? ¿Tú lavarme a mí los pies? Pedro, lo que yo hago no lo entenderás ahora, lo entenderás después. Jamás me lavarás tú a mí los pies, Señor. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, que era como decir, quedas excomulgado, estás fuera de la comunión conmigo. Ah, no, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, todo. Tranquilo, Pedro, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Piensen que los judíos se mueven con sandalias en caminos de tierra. La transpiración de los pies, la humedad y el viento que levanta el polvo hace que los pies siempre se llenen de polvo. De cuando un pequeño camino de 1 cuadra, 2 cuadras, entonces para limpiarle los pies se hacía este rito tan común de limpiarse los pies antes de comer. El que se ha bañado, pues simplemente se ensució los pies porque caminó un poco. Entonces, Señor, entonces las manos y la cabeza. No, Pedro, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios, mas no todos. Sutil. Nuestro Señor ya tira una puntita para avisarle al traidor, mira que yo sé lo que has hecho. Tratar de remorderle la conciencia. Y sigue. Vosotros estáis limpios, mas no todos. Y ahí a nuestro Señor se le empieza como a derramar el corazón. Y hace un aviso más claro de la traición. El que come conmigo en mi plato, el que come mi pan, levantó contra mí su calcañar. Muchas veces uno no sabe bien qué significa la palabra calcañar. Es una imagen tomada de un caballo salvaje que levanta la costa trasera para dar una patada, diríamos en porteño. Se está tomando una imagen muy, muy visual, sobre todo un caballo propio que se está rebelando contra el amo, que está siendo ingrato contra el amo que le da de comer. Y por si no lo habían entendido, lo repite más claramente: uno de vosotros me traicionará. ¿Soy yo, Señor?, pregunta uno. El Señor responde: uno de los 12 me hará traición, será el que me traicionará. El Hijo del Hombre va y sabe lo que hace, pero ay de aquel hombre que lo traiciona, porque más le valdría no haber nacido. Yo os predigo estas cosas para que sepáis que yo soy, es decir, que yo tenía esas cosas previstas, no hay nada que se me escapa. Yo voy a la muerte consciente, a propósito, porque quiero dejarme llevar a la muerte, si no nadie me lleva. Y os predigo esto para que veáis que nada se me escapa. Ya lo veréis después.
Y empiezan a preguntar, Señor, soy yo. No, no, no. Y Judas, viendo que es el único que no pregunta, pregunta también en voz baja, Maestro, soy yo. Y Jesús, con misericordia, para darle tiempo a arrepentirse, que nadie se entere, le dice en voz baja, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y San Pedro, que estaba sentado ya recostados en los divanes, muy cerquita de nuestro Señor, probablemente eran sillones de 3, que estaban alrededor de una mesa redonda. En el sillón principal estaba en el medio, muy probablemente nuestro Señor, y a ambos lados estaban San Pedro y San Juan. Y muy cerquita tendría que estar Judas, de tal manera que nuestro Señor, estirando la mano, pudiera darle el bocado, que es lo que va a hacer ahora. Normalmente se recostaban sobre el brazo izquierdo y con el derecho iban tomando de la mesa lo que necesitaban para comer. San Juan estaría delante, si nuestro Señor estaba apoyado en el brazo izquierdo, San Juan también adelante en el brazo izquierdo y San Pedro detrás de nuestro Señor, de tal manera que nuestro Señor no lo veía si miraba hacia adelante, no, hacia la posición normal, tendría que darse vuelta para verlo. Entonces San Pedro se levanta, lo mira a San Juan, le hace señas, ¿quién es? Pregúntale quién es. Claro, que le pregunte quién es. Y San Juan, que tenía esa intimidad tan envidiable con nuestro Señor, se tira para atrás sobre el brazo izquierdo y se recuesta sobre el pecho de nuestro Señor. Y pregunta, Maestro, ¿quién es el que te traicionará? Y nuestro Señor le dice, aquel a quien le doy un bocado mojado en la salsa, ese es el que me traicionará. Nuestro Señor señala al traidor de un modo especial. Era costumbre que el anfitrión, y así lo dice el Talmud, que el anfitrión pues diera al huésped más distinguido, que le diera él mismo de su propio plato un pedazo de pan mojado en la salsa, el famoso aroset, una salsa roja con mezcla de frutos amargos y almendras que tenía un color rojo. Y moja ahí un pedazo de pan y se lo da a Judas. Y dice el Evangelio que en ese momento no era la Eucaristía, es simplemente un pedazo de pan, que en ese momento el demonio entró en él. Ante las muestras de bondad que Cristo trata de tocar la conciencia de Judas, Judas reacciona bloqueando, no quiero saber nada y no soporto más. Y ahí nuestro Señor le dice, Judas, lo que haces, hazlo pronto. Nuestro Señor está a punto de instituir la Eucaristía y la presencia del traidor lo perturba, le molesta, le cierra el corazón. Entonces se lo saca de encima, Judas, lo que haces, hazlo pronto. Y además con delicadeza, porque todavía le deja la posibilidad de arrepentirse. Nadie, salvo San Juan, sabía quién era el traidor. Todos pensaron que Judas iba a comprar pan, que iba a comprar o iba a repartir dinero a los pobres, porque él era el que tenía la bolsa, él era el ecónomo de la sociedad de los apóstoles. Entonces pensaron que tenía que comprar algo para la fiesta, repartir dinero a los pobres, lo que sea. Le dejó hasta esa fama, hasta el último momento nuestro Señor. Pero lo cierto es que cuando Judas se va, el corazón de nuestro Señor se expande, se dilata. Hay un alivio que llega en el ánimo de nuestro Señor que se huele en cada página del sermón sacerdotal y de la institución de la Eucaristía que va a venir. Y ahí Cristo instituye pues la Eucaristía, toma un pedazo de pan entre sus manos y dice, esto es mi cuerpo. Lo dice por primera vez. Y no es un simbolismo. Cuando nuestro Señor intenta dar simbolismos, deja bien claro. No, yo soy la vid, se entiende, los evangelistas dijo esta parábola, esta comparación. Aquí no, sin ningún anuncio, sin avisar, sin preparar a los oyentes de repente, esto es mi cuerpo. Y realmente es su cuerpo, se opera un cambio de la sustancia, toda la sustancia del pan se transforma en toda la sustancia de su cuerpo. Fíjense que cuando nuestro Señor hizo antes el discurso eucarístico, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Los discípulos se escandalizan. Dicen, maestro. No, maestro no dicen. Dicen,
¿Cómo es posible que este hombre nos dé a comer su carne? Se imaginaban sus miembros cortados en trozos sangrantes y que los iban a comer. Nuestro Señor no dice, no, tranquilo, no, es un simbolismo, que come mi carne. No dice eso, no los corrige. Porque si bien se equivocaban en cuanto al modo grosero, sangriento, no se equivocaban en cuanto a lo esencial, era comer verdaderamente su carne y beber verdaderamente su sangre. Nuestro Señor pierde un montón de discípulos porque no entendieron una comparación, pues le faltó explicarse más. No, realmente era eso. Y llega el momento y lo da. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y sangre que va a ser derramada mañana, que será derramada por vosotros, por la remisión de los pecados. Nuestro Señor había dicho antes con el Cordero Pascual, esta es la carne del Cordero Pascual. De alguna manera cuando dice, esto es mi cuerpo, está haciendo la comparación entre su sacrificio y el sacrificio del Cordero Pascual. Pero no solamente eso, sino también el sacrificio de la antigua alianza, el sacrificio de Moisés, de los corderos que parte por el medio y pasa a través de ellos. Esta es la sangre de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, dirá nuestro Señor, que será derramada por vosotros para la remisión de los pecados. Nuestro Señor instituye el sacrificio de la nueva alianza, instituye este sacrificio que se renovará en cada misa. Instituye el sacramento de la Eucaristía que permanecerá en nuestros sagrarios, en nuestros altares, todos los días del mundo. Y aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y también instituye el sacerdocio, sin el cual estas dos cosas nunca hubieran podido perdurar en el tiempo. Y lo instituye cuando dice, haced esto en memoria mía. Nuestro Señor no pide imposibles. Si pide que hagamos un milagro, nos da el poder de hacer milagros. Y si pide que hagamos ese milagro hasta el fin de los tiempos, nos da el poder de transmitir la capacidad de hacer ese milagro. Por eso, no solo los ordena sacerdotes y obispos, sino que les da el poder de transmitir ese sacerdocio de generación a generación para que el sacrificio perdure a lo largo de todas las generaciones. Y lo que viene después, pues, es el sermón de la cena. El sermón de la cena en el cual nuestro Señor dirige la acción de gracias de la primera comunión. Realmente la gran exhortación de todo el sermón de la cena es permaneced unidos a mí. Acabáis de comulgar, estáis en unión conmigo, comulgar, comunión. Permaneced así, permaneced así. Cierto que nuestro Señor también se preocupa de consolar a los apóstoles. Se preocupa de prometerles un consolador. No estéis tristes. No estéis tristes. Yo me voy, pero enviaré otro consolador. Sí, pero sobre todo es esa acción de gracias de la primera comunión. Y ahí, pues, nuestro Señor le dice, a donde yo me voy, vosotros no podéis venir. Y San Pedro pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Pedro, donde yo voy ahora no me puedes seguir, me seguirás después. ¿Cómo que no te puedo seguir, Señor? Yo te seguiré, pondré mi vida por ti. Tú pondrás tu vida por mí. Pedro, en verdad os digo que todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Aunque todos se escandalicen, dice Pedro, yo no me escandalizaré de ti. En verdad te digo, Pedro, en verdad te digo, que antes de que el gallo cante 2 veces, hoy, esta misma noche, tú me habrás negado 3. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para sacudirte como el trigo. El trigo se sacude en la criba, como en un colador, para que quede el grano
para que caiga el grano y quede la paja, para separar el trigo de la paja. Satanás te ha pedido para sacudirte, como el trigo. Pero yo, sin embargo, he rogado por ti, a fin de que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Señor, estoy preparado para ir a la cárcel contigo y a la muerte. Y si es necesario que yo muera contigo, no te negaré. Y los demás decían todo lo mismo. Nuestro Señor verdaderamente tiene miedo en este Jueves Santo, miedo a la soledad. Dijo un sacerdote una vez que todos los males del mundo perderían la mitad de su horror si se pudieran compartir con alguien. Y nuestro Señor está viendo que tendrá que pisar solo el lagar de la ira de Dios, que no va a tener a sus amigos íntimos para compartir con ellos su pasión. La compartirán después. Nuestro Señor intenta y ruega: por favor, os di todo, os di mi corazón eucarístico, os di mi vida, el sacrificio, os voy a dar el cielo. Permaneced conmigo, por lo que más quieras. Permaneced conmigo. Y ahí nuestro Señor les da la parábola de la vid, que podría resumir todo el sermón. Se podría hablar muchísimo del sermón, pero ya me estoy extendiendo demasiado. Yo soy la vid, ya de camino al huerto de los olivos. El templo está en Jerusalén, dentro de Jerusalén, en el monte de Jerusalén, y está la puerta, hacer al revés para hacerlo de su lado, que cruzan el valle de Cedrón y suben a la montaña de los olivos, al huerto de los olivos. Pero cuando salen, cruzan por la puerta que salen, ven el templo ahí enfrente, y el templo tenía una vid, un racimo de uvas y una vid de oro inmensa, pesaba toneladas de oro macizo. Y ahí nuestro Señor toma ese texto para dar la comparación. Yo soy la vid verdadera, dice nuestro Señor. Ego sum vitis vera. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el agrícola, el dueño del campo, el que cultiva. Y todo sarmiento que no dé fruto en mí será podado para que dé más fruto. Y todo el que dé fruto será podado para que dé más fruto. Todo el que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego, y todo el que dé fruto será purgado para que dé más fruto. Ya vosotros estáis purgados a causa de las palabras que yo dije. Ya os he entristecido mucho diciendo que voy a la muerte, ya lo sabéis. Pero permaneced en mí. Es esa unión misteriosa de la Eucaristía en la cual Cristo entra dentro de nuestra alma y nosotros entramos dentro del corazón de Cristo. Las dos cosas son verdades, hay una identificación con Cristo. Así como la vid. Realmente se puede leer con mucho fruto este Jueves Santo, pues, esta parábola de la vid y meditarla. Y nuestro Señor, pues, va al huerto de los olivos a rezar y prepararse a morir. Y les pide a los apóstoles que le ayuden, lo acompañen a rezar y lo acompañen. Él querría que lo acompañaran a la muerte, pero no, ninguno está preparado para eso. Nuestro Señor sufrirá, sobre todo, de la soledad en el huerto de los olivos. Bueno, hasta ahí con el Jueves Santo. Y ahora la ceremonia, pues es muy sencilla. La ceremonia está calcada sobre los hechos de este Jueves Santo. Por eso se comienza con el ritual del lavatorio de los pies a los 12 apóstoles, porque Judas estaba también entre ellos. Después se procede a la misa que es celebrada por el sacerdote mayor, que figura y representa a nuestro Señor en particular. No hay otras misas. Los sacerdotes el día de Jueves Santo no celebran misas privadas. Solamente está la misa in cena Domini, de la institución de la Eucaristía. Y el mayor que celebra le va a dar la comunión a todos los demás sacerdotes que comulgan de manos del sacerdote en la boca en esa misa. Y después de la misa, pues, viene el traslado del Santísimo Sacramento desde ese lugar donde se celebró la cena de nuestro Señor, si puedo decir así, el sacrificio de nuestro Señor,
a el Huerto de los Olivos, el monumento del Huerto de los Olivos, donde nosotros y la Iglesia trata pues de compensar a Cristo por la soledad del Huerto de los Olivos. Así como Cristo les dice a los apóstoles: no habéis podido vigilar siquiera una hora conmigo. Pues de esa manera la Iglesia trata, y cada uno de los fieles trata de pasar una hora, al menos una hora, con nuestro Señor. Y si en el Huerto de los Olivos hubo soledad y espinas, pues la Iglesia trata de poner flores, explotar de flores el altar, y de adornos y de blanco y de belleza. Pero cuando llegan las 12 de la noche, el momento pues en que es traicionado, viene el beso de Judas, pues se cierra el monumento y ya nadie puede visitarlo. Nuestro Señor queda en la soledad hasta el Viernes Santo, en el momento en que se distribuirá la comunión. Un detalle: en la misa del Jueves Santo no se da el beso de la paz. Es cierto que en ninguna misa rezada y ninguna misa cantada se da el beso de la paz. Es una cosa que se reserva, la Iglesia lo ha reservado para las misas solemnes. Hablo de todo el año, no solo del Jueves Santo. Para las misas solemnes y solamente entre los clérigos. Los fieles no se dan el beso de la paz, justamente por los abusos que se producen. Pero este día, Jueves Santo, si se hiciera una misa solemne, pues no se da el beso de la paz para no recordar el beso de Judas el traidor. Entonces, que nuestra intención en este Jueves Santo sea acompañar a nuestro Señor al menos una hora, hacerle compañía, estar dispuesto a aceptar todas las cruces que nuestro Señor nos manda, ser compañeros de la cruz de Cristo. Bueno, que Dios los bendiga.